en amor, para vivir en misericordia, para vivir en compasión. Todo aquel que practica la maldad no es de Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado, no practiques la maldad, porque si practicas la maldad eres del diablo. Todo aquel que practica la maldad no es de Dios, es hijo del diablo. Y aún la iglesia tiene que aprender esto, hermano, porque venimos siendo conformados a la imagen del Hijo de Dios. Pero a veces, hermano, nos gana la intención del corazón, nos gana nuestros sentimientos, nos ganan nuestros deseos, y más vayan a saber reducir nuestra maldad antes que nuestro amor. Pero quiero decir una cosa, la Biblia enseña que todo aquel que practica la maldad, el tal es hijo del diablo. Y espero que en este lugar, hermano, ninguno siquiera sea nieto ni sobrino del diablo. Todos los que estamos en este lugar somos hijos del Dios Santo que está en el cielo. Aleluya. Y a su nombre. La maldad, hermano, es un estado mental. Escucha bien esto. La maldad es un estado mental de desprecio hacia la justicia, número uno, hacia la rectitud. Se desprecia también la verdad, se desprecia el honor y la virtud. La maldad empieza con una disposición de la mente, después se exterioriza en actos, los cuales moldean el carácter de quien se da a ella, marcando así su destino de cada persona. Empieza aquí la maldad con un pensamiento. Así inició en aquella malvada Jezabel de la Biblia que enseña, cuando el rey Acaz, que gobernaba Israel, se dejaba llevar por una mujer, hermanos, que era mandona, por una mujer que mandaba en la casa. Pues hoy en día, pues aquí los cristianos no nos manda la mujer en la casa. Bueno, en la casa mandamos nosotros cuando no está la mujer solamente. Jezabel, hermano, andaba por allí mandando a Acaz, haciendo cosas malas, depravando al pueblo, hermano, haciendo cosas del corazón mortal. Usted se acuerda cuando la Biblia de aquel hombre, hermano, Acaz lo quería, como Acaz lloraba, se entristecía, estuvo en la cama acostado, y como esta malvada reina entra donde estaba el rey, le dice: ¿qué tienes, mi amor? ¿Qué te pasa? El rey le da a sentir su corazón, y de repente la mujer le dice: ¿por qué estás triste? ¿No acaso tú eres el rey de Israel? ¿Por qué no tomas esa viña? Pues si todo te pertenece, todo lo que está en Israel es tuyo. Mira, luego te lo vas a entregar, va a ser el regalo de Navidad para ti, mi amor. Y lo que hizo esta malvada mujer fue algo terrible. Mandó a matar al dueño de la viña para que acá se quedara con esa viña. Y no solamente eso, esta malvada Jezabel, hermano, se oponía a los profetas. Usted se recuerda de Elías cuando corrió, que corrió por una mujer, hermanos, que corría al hombre de la justicia, al hombre que venía predicando la buena moralidad, al hombre que venía acercando al pueblo con Dios. Pero es que donde el diablo, hermano, ha compenetrado la mente del ser humano, si no tiene cuidado, hermano, el mismo diablo se lo va a llevar al infierno. La Biblia enseña que esta mujer llamada Jezabel, hermano, aleluya, mire, hizo tantas cosas malas en Israel, aleluya, que al fin de cuentas, cuando el profeta declara palabra de muerte para esa mujer, porque Dios tiene sentencia para todos los malvados, Dios tiene sentencia para todos los inicuos. Cuando el profeta declara muerte para esa mujer, declara que va a morir de una fea, horrible manera. Cuando esta mujer muere, hermano, Jehú, uno de los reyes que acaba de ponerse en el trono, llega a visitarla, esta malvada Jezabel. Ella se adorna, se atavía, porque trataba de llamarle la atención. Era una mujer que andaba seduciendo a los hombres en Israel. Y en ese momento, cuando Jehú entra a un segundo nivel, esta mujer como que lo quiere llamar y le dice: ¿cómo estás, Jehú? Jehú le dice: a mí no me andes con juego, porque ya conozco tu maldad. Yo sé que eres una bruja, yo sé que eres una mujer maldita. Así es que he venido a darte el pago que Dios te quería dar. Jehú no tuvo que meter las manos. Agarraron sirvientes que estaban allí, 3 hombres de esos fuertes que cuidaban a Jehú, y les dijo Jehú: tírenlo por la ventana a esa mujer. Y mira, hermano, esta mujer lo aventaron de arriba para abajo, cayó hecha pedazos, cayó entre la pared, aleluya, y entre los caballos que pasaban. Las patas de los caballos se llenaban de sangre. Nadie recogió el cuerpo de esta mujer. Cuando mandaron a recoger el cuerpo, solamente el esqueleto, parte de los pies y las palmas de las manos estaban. Era algo horripilante. Pero es que esta mujer no hizo nada bueno en su vida, y al final su final fue trágico. Y eso es lo que le espera a todos
aquellos que andan practicando maldad, aquellos que viven en la injusticia, aquellos que viven en la impiedad, hermano, no les espera nada bueno. Hoy es tiempo de escapar por tu vida. Hoy es tiempo que salgas de la maldad. Hoy es tiempo que salgas de la iniquidad. El Dios Santo te está dando una oportunidad para que conozcas que en Él hay amor. Porque si no aceptas su amor, un día tendrás que aceptar su juicio en el infierno, donde será la muerte eterna. Ahí donde estará el diablo, donde estará el falso profeta, donde estará la bestia. Allí se irán todos los malvados, todos los inicuos, todos los que no han querido cambiar de parecer. Iglesia, quiero decirte una cosa. El hombre es el que se traza su manera de vivir de acuerdo a sus pensamientos. Si tú permites que el diablo empiece a meter maldad en tu corazón, tu final, si no tienes cuidado, no va a estar bien. La Biblia dice que todo aquel que quiere ver buenos días, buenos años, que refrene su lengua del mal, que haga las cosas buenas para que pueda vivir muchos años. Si usted no quiere vivir muchos años, métase pues a vender droga, métase pues con los narcotraficantes y verá que si no dentro de 2 años, después que los haga ricos, le van a dar grana a la grana. Hay unos que ni se aparecen ya de por vida, hermano. Hay personas en México que son metidas en barriles de ácido, donde su cuerpo se desintegra totalmente, donde su cuerpo, hermano, desintegrado, lo meten a lugares donde fabrican la pintura. Y usted, hermano, por ahí el día que esté pintando la puerta de su casa, usted se va a dar cuenta que son cuerpos descompuestos de hombres por ácido que, aleluya, el terrorismo en México está haciendo. Y eso no es, hermano, de ahora. Está viviéndose en México. Están desintegrando a las personas, están cortando cabezas, los están dejando sin miembros. La maldad ha aumentado, hermano, porque el hombre se ha hecho malo. Salomón dijo que Dios hizo al hombre bueno y recto, pero el hombre se corrompió, buscando siempre la maldad, buscando siempre la impiedad, hermano. Pero hay un Dios santo que perdona, hay un Dios santo que recibe al pecador, hay un Dios santo, aleluya, que le da la oportunidad a aquellos que se arrepienten de corazón sincero. Contra esta maldad, hermano, se revela el profeta Isaías en cierta ocasión, y él clama con gran voz diciendo: ay de los que a los malos llaman buenos, ay de los que a lo bueno llaman malo. Fue el clamor del profeta Isaías, porque aún dentro del pueblo de Israel había mucha gente, hermano, que hacía lo malo y creía que hacía lo bueno. Y decían: no, si estamos muy bien, si así le gusta a Dios que vivamos, si no hay ningún problema, Dios solamente, aleluya.